Y quiero, por favor, que usted me acompañe a la palabra del Señor. Y vamos a ver qué dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 6, el versículo 12. Hoy vamos a estar hablando de la relación que hay entre el ayuno y el dominio propio. Yo le quiero contar que un cristiano sin dominio propio es un cristiano que realmente no podrá llegar muy lejos en los planes del Señor. Porque el dominio propio no solo nos guarda, sino que también guarda a otras personas a nuestro alrededor. ¿Sabe cuánta gente ha perdido la vida por falta de dominio propio? Porque sencillamente alguien en la vía, en la calle, en la carretera, lo cerró con su vehículo. Hemos visto cualquier cantidad de incidentes de personas que en determinado momento no tuvieron dominio sobre sus palabras, sobre sus actos, no tuvieron dominio propio, y esa ausencia de dominio propio los llevó a pecar de una forma que jamás seguramente ellos se imaginaron. Nosotros tuvimos el caso de un hermano de la congregación, que me reservo el nombre, que un día fue a un centro comercial. Cuando usted va en un vehículo le dan un ticket y usted tiene que presentarlo al final para poder salir. A él se le perdió y en medio de, digámoslo, una discusión con el guarda de seguridad, este hombre que conozco de hace muchos años, que sé que no es un hombre que se la pasa en peleas, en contiendas, en agresiones con los demás, termina enfrascándose en una discusión con el guarda y termina yéndose a las manos con este hombre. Terminan en una pelea de puños y de patadas y de gritos. Digámoslo, con tan mala fortuna que cuando esto ocurre comienzan a filmar los espectadores con celulares, los sacan del contexto, lo suben a redes y hacen un escarnio de este hombre diciendo que es un patán, que es lo peor, que hay que matarlo, decían los comentarios, hay que darle balín. Al que no entiende el lenguaje callejero, darle balín es darle bala, ¿no? Y toda esta situación nos llevó a pensar cómo alguien puede perder mucho por falta de dominio propio. De hecho, Moisés, un hombre muy manso, muy humilde, pero con una ira permanente en su vida, al final de sus días, después de lidiar tanto con este pueblo, termina perdiendo la entrada a la tierra prometida por falta de dominio propio. Al no hablarle a la roca, como el Señor le había dicho, sino golpear la roca, este hombre se queda por fuera de la tierra prometida. El dominio propio fue lo que libró a José de acostarse con aquella mujer, la mujer de Potifar. De hecho, me imagino yo una egipcia bastante despampanante, una mujer que tuvo que haber sido muy hermosa para haber significado que José mismo saliera huyendo dejando la ropa tirada y prefirió salir desnudo antes de quedarse allí. ¿Eso cómo se llama? Dominio propio. Por no tener dominio propio, Sansón perdió todo en manos de Dalila. Por no tener dominio propio, David se asoma en su palacio, en su terraza, y codicia a una mujer que no tenía que codiciar, y usted conoce todo lo que ocurrió. Por no tener dominio propio, Judas, después de traicionar al Señor, se va y se ahorca, buscando autocastigarse. Así que el dominio propio es muy importante en la vida del cristiano. Y sabe cómo uno se alimenta y cómo uno se nutre de dominio propio a través del ayuno. El ayuno te da esa capacidad. Cuando nosotros llegamos hoy a las 4 de la tarde ayunando, yo tuve mucha hambre a las 4, mucha hambre, no sé, me dio mucha hambre a esa hora. Y viene siempre ese pensamiento que te dice, ya ayunaste hasta esta hora, rómpelo, solo faltan 2 horas. No has comido nada desde ayer a tal hora. Rómpelo ahora, no hay ningún problema. Pero es allí donde el dominio propio dice, no, yo hice un pacto con Dios, yo hice un voto con Dios, y yo dije que lo haría hasta las 6, y las 6 son las 6. Pero una persona ausente de dominio propio
infringirá la norma, quebrantará el mandato con mucha facilidad, porque sencillamente él no gobierna su cuerpo, sino que su cuerpo lo gobierna a él. Entonces dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Todas las cosas me son permitidas, mas no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, permitidas, mas no me dejaré dominar, y me gustaría que usted subrayara la palabra dominar de ninguna. Entonces, cuando yo no soy capaz de ayunar, cuando el cuerpo se subleva, cuando el cuerpo se rebela, cuando el cuerpo se te opone a tal punto que te comienza a dar dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor en los músculos, o sea, el cuerpo realmente está ofreciendo una resistencia. El cuerpo te está diciendo, dame comida. Y yo le quiero decir que no lo estoy incitando a que usted se haga un daño físico. Cada uno de nosotros sabe hasta dónde puede ayunar. Pero yo le quiero decir honestamente que si una persona deja de comer un día, científicamente está comprobado que no se muere. Usted puede dejar de comer perfectamente un día y usted no se va a morir de inanición, a menos que usted sea una persona que sufra de anorexia, de una enfermedad digestiva grave, que no tenga reservas en tu organismo. A menos que tengas una enfermedad que te haya comido y carcomido la carne, los músculos, la grasa, los huesos. Ahora sí, eso es una condición clínica delicada. Pero si tú eres una persona saludable, tú no te vas a morir por dejar de comer un día. Seguramente ni siquiera por 2, ni siquiera te vas a morir por 3 días de inanición. Ahora, el cuerpo, cuando te domina, se te comienza a levantar y comienza a decirte, dame comida, dame comida, dame comida. ¿Y hasta qué punto es tu cuerpo el que controla tu alma, tu intelecto, tu voluntad y tus emociones? ¿Hasta qué punto el hambre puede hacerte sentir algo que no es real? ¿Hasta qué punto la carne, como explicaba mi esposa, unas excelentes enseñanzas, hasta qué punto la carne gobierna y tú sientes que eres esclavo de tu propia carne? Ahora, escúcheme esto tan poderoso. Si yo puedo coger a mi cuerpo, ayer mi esposa hablaba del ascetismo, ¿no? Que es castigar el cuerpo. Pero el pensamiento ascético es un pensamiento que implica una tortura. No es torturar el cuerpo. Pablo decía que él golpeaba su cuerpo, pero ¿cómo lo golpeaba? Sometiéndolo a obediencia. ¿Sabe qué le estoy haciendo yo a este cuerpo cuando ayuno? Lo someto. Le estoy diciendo a mi carne que no es cuando la carne quiere, sino cuando Dios quiere. Eso es lo que estoy diciéndole. Le estoy diciendo a la carne, no es tiempo de comer. No es tiempo. Ahora, venimos de una semana que al mediodía rompíamos el ayuno, luego la siguiente semana a las 3, y ahora entramos en una semana que es a las 6. Y el cuerpo podría decirte, pero es que ya de 3 a 6 es muy largo. Entonces ahí es donde yo tengo que decir, tengo dominio para decirle a mi cuerpo, no me dejaré gobernar de ti. Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, permitidas. Pero Pablo llega a una gran conclusión, dice, pero no todo me conviene. Escúcheme esto. ¿Usted puede tomar licor? Claro que puede. El problema es que aunque puedes, no debes. El tema del cristianismo no es meterte en una cantidad de prohibiciones por fuerza. El tema del cristianismo es que tú sabes que hay cosas que puedes hacer, pero que no debes. ¿Por qué? Porque no te conviene. Hay por ahí un mensaje que yo a veces publico que dice, mandan un mensaje al pastor por WhatsApp y dice, pastor, ¿puedo rumbear? Y el pastor contesta, claro que puedes. Y luego, pastor, ¿puedo tomar? Y el pastor dice, claro que puedes. Pastor, ¿y puedo tener relaciones con mi novia? El pastor dice, claro que puede. Entonces el hermanito le pregunta, ¿y entonces qué es lo que no puedo? Entonces le dice, entrar al reino de los cielos si haces esas cosas. Hay cosas que yo puedo hacer, claro. Pablo está diciendo,
pero hay cosas que no debo hacer, no son lícitas. Y luego Pablo dice, todas las cosas me son permitidas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Ahora, ¿cuál es el ejercicio interesante? Cuando usted termine este ayuno de 21 días, usted va a tener dominio propio. ¿Dominio sobre los demás? No, escúcheme. Dominio sobre usted mismo. Porque le voy a contar que la Biblia dice que es más valioso aquel que se domina a sí mismo que aquel que toma una ciudad y la domina. Es más valioso el hombre que se domina a él. Si yo soy capaz de decirle a mi cuerpo no a la comida que es buena a través del dominio propio, voy a poder decirle a mi cuerpo no al pecado que es malo a través del mismo dominio propio. Entonces, yo le he preguntado a personas, ¿estás ayunando? Y me dicen, no, pastor, todavía no he comenzado. O llevo 5 días, o llevo 8 días. O comencé esos ayunos de que si usted comenzó a ayunar hace una semana y lo rompió ayer, y cree que hoy va a seguir y hoy es el día 7, 8, perdió. No es así. Ya terminaste tu ayuno. En el momento en que yo ya rompo el ayuno, se acaba el ayuno. Cuando decimos que ayunamos 21 días, es desde el día 1 hasta el día 21. Son 21 días. Ese es un ayuno de 21 días. Pero yo no puedo ayunar 5, lo rompo, vuelvo a ayuno otros 4 y sumo 5 más 4 son 9, vuelvo y lo rompo y ayuno 10, entonces ya voy en 19. No, ese no es el ayuno. Y cuando noto que una persona hace un ayuno de esta manera, me doy cuenta que hay una señal inequívoca aquí y es que no tiene dominio propio sobre su cuerpo. No lo tiene. Y como lo vamos a ver mañana, el que no domina su cuerpo, pues la carne siempre pide más. ¿Qué es gula? Es un pecado de comer por exceso. ¿Por qué? Porque el cuerpo quiere más. El cuerpo a través de la comida le genera placer y él quiere más placer. Pero entonces ya no quiere el mismo placer con la misma cantidad de comida. Él quiere más comida porque quiere más placer. Y le pasa lo del adicto. El adicto con una dosis antes tenía cierto nivel de placer, pero ya luego una dosis no será suficiente. Ahora, mire lo que dice Proverbios capítulo 25. Acompáñeme por favor. Proverbios capítulo 25. Y le quiero decir que el Señor Jesús es un gran ejemplo de dominio propio. El Señor Jesús se metían con él, lo vituperaban, se burlaban, le decían cosas horribles. Y usted no ve al Señor Jesús descompuesto. Hoy vivimos en una sociedad que se deja provocar. Nuestros dirigentes se dejan provocar, entonces el uno le dice algo al otro y el otro le contesta, le manda un tweet, le manda un mensaje, le manda una puya. Personas sin dominio propio. Escúcheme. Cuando alguien se quiera meter contigo, cuando alguien te quiera ofender, cuando alguien te venga a herir, cuando alguien te venga a provocar, cuán importante es el dominio propio. Ahora, el dominio propio es un fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da un solo fruto, pero está segmentado. Y ahí pertenece el dominio propio. Pero ese dominio propio se desarrolla o se fortalece a través del ayuno. Usted va a tener un dominio propio impresionante. Por eso, el Señor Jesús primero ayuna, primero hace el ayuno de 40 días, tiene dominio propio y luego le puede decir al diablo, no Señor, ante 3 tentaciones que el diablo le trae. Proverbios capítulo 25, versículo 28. Dice la palabra del Señor. Dice el versículo 28, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué dice? Como una ciudad derribada, en ruinas y sin el muro. Recuerde que el muro es la protección. Es el hombre, dice la palabra, cuyo espíritu no tiene rienda. Rienda es dominio. Un hombre sin dominio es como una ciudad derribada y sin muro. ¿Para qué sirve una ciudad derribada y sin muro? Para nada. Para nada. El dominio propio te va a calificar a ti para que Dios diga, puedo darte esto, puedo llevarte a esto, puedo mostrarte esto, puedo hablarte esto, puedo revelarte esto, porque tienes que dominio propio. De hecho, le quiero contar que mucha gente no ha podido avanzar porque no tienen ese dominio.
Usted, le voy a hacer esta pregunta, ¿usted tomaría sus ahorros y los pondría en manos de un ladrón? ¿Usted buscaría a una persona estafadora y le diría, ¿sabe qué? Mire, yo le voy a dar este dinero, es todo el dinero que he reunido en toda mi vida. Cuídeme el dinero. ¿Usted no le daría el dinero a una persona que no tiene dominio propio sobre el dinero? Usted no haría eso. Entonces Dios quiere confiarnos cosas a nosotros. Pero si yo no tengo dominio propio, Dios no podrá, por más de que Dios quiera hacerlo, no lo hará, porque si Dios me lo da, sencillamente yo lo voy a despilfarrar, lo voy a destruir. Como una ciudad derribada y sin muro es el hombre que en su espíritu no tiene rienda. Hay mujeres, perdóneme el comentario, yo sé que hace casi 8 días no nos vemos y todo, y me extrañaron y yo los extrañé. Pero hay mujeres que no tienen dominio propio y aburren a sus maridos. Les dan cantaletas, se enojan por bobadas, mantienen todo el día ofuscadas, mantienen todo el día espinosas, mantienen todo el día irascibles, no tienen dominio propio. Y ese dominio propio no solo te va a afectar a ti, sino que seguramente va a afectar a las personas que te rodean. Ahora, si usted dice, mire pastor, yo no tengo dominio propio, hay cristianos que están bien mientras no les ofrezcan licor. Cuando les ofrecen licor, entonces dicen, no, es que estoy tomando medicina, tienen que mentir. Porque no son capaces de decir, no voy a beber, porque a Dios, al Dios al cual yo sirvo, no le agrada. No tienen ese dominio propio. Hay personas que llegan en este tiempo de pandemia a un lugar y listo, el lugar está saturado de gente y no son capaces de decir, vámonos, ¿qué hacemos en este lugar? No voy a exponer mi vida, no voy a arriesgar la vida de los que están conmigo, vámonos. No, quedémonos a riesgo de contagiarnos, porque no hay dominio propio. Un hombre sin dominio propio le costará mucho ser fiel. Una persona sin dominio propio le costará mucho gobernarse a sí mismo y es propensa a cualquier día cometer un hecho desastroso y vergonzoso. También le quiero decir que en Proverbios 16, ya que estamos allí en Proverbios, versículo 32 me habla del dominio propio. Proverbios 16, 32. Espero que usted esté tomando nota. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces escúcheme, qué interesante este versículo. La palabra del Señor nos dice que aquel que se demora en enojarse es mejor que el fuerte. Y ojalá usted lo buscara en otras versiones para que entendiera un poco más acerca de lo que está diciendo la palabra del Señor. El que se demora en airarse. Esto me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene dominio propio se enoja con mucha facilidad, mantiene irascible. Entonces, qué bueno que nosotros le pidiéramos a Dios ¿qué? Dominio propio. Señor, dame dominio propio. Yo no quiero estar pecando, yo no quiero estar ofendiendo, yo no quiero estar haciendo daño. Pero la Biblia me habla y me dice que es mejor el que tarda en airarse porque tiene dominio propio que el fuerte. Y luego me dice allí, en ese mismo versículo dice, y el que se enseñorea de su espíritu, enseñorearse al espíritu, ¿cómo se llama? Dominio propio, que el que toma una ciudad. Permítame leerle este mismo versículo, Proverbios 16, 32, en otras versiones. Dice, la versión Dios habla hoy, DHH dice, más vale ser paciente que valiente. La paciencia es una virtud del dominio propio. Y luego dice, más vale vencerse a uno mismo que conquistar ciudades. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que usted salga a conquistar afuera? No, gobiérnese primero usted mismo. Ahora, dice la versión NBI, dice, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Para Dios no es tan valioso lo que tú hagas hacia afuera, sino lo que tú haces hacia adentro. Ahora, la palabra de Dios también me habla en 2 de Timoteo capítulo 1, acompáñenme rápidamente, 2 de Timoteo,
Y en 2 de Timoteo, capítulo 1, el versículo 7, la Biblia nos habla acerca del dominio propio. Y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio, ¿qué? Propio. El Espíritu Santo a nosotros nos da dominio propio, pero esto se ejercita a través del ayuno. Cuando tú dejas de comer, que es bueno, estás ejercitando tu dominio propio. Tu dominio propio está creciendo, tu dominio propio se está fortaleciendo. Y va a llegar un momento donde alguien te va a ofrecer algo y vas a decir, no, gracias. No lo voy a hacer porque no me conviene. Todas las cosas me son lícitas, sí, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna. Hagas esta pregunta esta noche. ¿Qué te domina? ¿Qué te domina? ¿Qué se ha enseñoreado de ti? ¿Qué te gobierna? ¿Qué te maneja? ¿Qué es lo que en tu vida más trabajo te cuesta dejar? Yo quiero decirte que eso, cuando comienzas a ayunar, comienzas a ganar terreno, comienzas a hacerte fuerte, comienzas a tener control, autocontrol, autodominio y comienzas a avanzar de una forma impresionante. Dominio propio se tiene con el ayuno, van de la mano. Ahora, Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué es dominio propio? Templanza. Es decir, no lo haré. Ah, pero vos tan bobo, pero vos porque sos tan aburrido, porque sos tan charro, ¿por qué te portás así? Decir, no lo haré. No lo voy a hacer, no hay forma de que me presionen, no hay forma de que me empujen a hacerlo, no hay forma de que me manipulen, no hay forma de que me hagan caer porque tengo algo que se llama dominio propio. Las personas que emprenden un ayuno y que comen a escondidas del hombre, pero Dios lo ve, no tienen dominio propio. Los que dijeron que iban a ayunar hasta las 6 y lo rompieron a las 12 o a la 1 o a las 5:40, no tienen dominio propio. Las personas que dijeron que iban a ayunar 21 días y hoy no están en la última semana, sino que están empezando, no tienen dominio propio. Y el dominio propio es absolutamente necesario e indispensable en la vida del creyente. Veamos un ejemplo de dominio propio que a mí me llama muchísimo la atención, como le estaba yo explicando acerca del Señor Jesús. Al Señor Jesús lo comienzan a atacar y lo comienzan a ofender, y entonces el Señor Jesús se conserva sobrio. Porque una persona que tiene dominio propio es una persona que no se deja descontrolar, no se deja provocar, no se deja poner, sacar de la ropa, poner en una situación delicada. Y sabe, dice la palabra del Señor en Mateo, acompáñeme por favor a Mateo, vamos a estar allí. Y este pasaje seguramente usted lo ha leído muchísimas veces, pero permítame decírselo una vez más. Mateo capítulo 12, versículo 22. Dice, entonces el Señor estaba haciendo una liberación. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Hago un paréntesis aquí. Los demonios pueden causar enfermedades. No siempre una enfermedad es provocada por un demonio, pero los demonios sí tienen gran injerencia en las enfermedades. No siempre. Una enfermedad puede ser por una maldición generacional, puede ser por un mal hábito, una mala costumbre, por violentar unas normas naturales, personas que acaloradas se meten a la nevera, puede ser por un mal cuidado, una mala mayordomía del cuerpo, puede ser por pecado, porque la paga del pecado es la muerte y enferma el cuerpo, o puede ser por un espíritu demoníaco. En este caso, la persona estaba ciega y muda por causa de un demonio. Dice, y le sanó. O sea, el tipo estaba en una condición lamentable, no veía, no hablaba, y el Señor le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? La gente estaba hablando, mire, esto es un milagro sorprendente. El tipo estaba ciego, el tipo estaba mudo.
y Dios lo sanó. ¿Será que este es el hijo de David? Aquel que la Escritura dice que vendrá. Pero aparecen unos personajes que son fastidiosos, que son esos provocadores, que es ese vecino que sabe que tú eres cristiano y entonces te insulta, se mete contigo, te echa pullas, te echa indirectas, se burla de ti, te coloca música a todo volumen. Es ese vecino que uno no quisiera tener, pero que son necesarios. Porque esta serie de circunstancias prueba, es para mí una medición de cómo está mi dominio propio. Y la gente está diciendo, este será el hijo de David. Hay un ambiente de gloria, hay un ambiente de milagros, de exaltación. La gente está contenta. Mire lo que está pasando. Este será el hijo de David. Se están cuestionando. Y aparecen los que se supone que eran la gente más importante de la religión. Y aparecen los fariseos, dice más, los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Yo le quiero decir esto al Santo de Israel, al Verbo hecho carne, al principio y al fin, al Alfa y al Omega, al que es, al que fue, al que es y al que será, al que hizo todas las cosas, el creador de todas las cosas. Le están diciendo que Él no acaba de hacer un milagro por mano de Dios, sino por mano de Belcebú. Y luego dice, príncipe de los demonios. Yo me pongo a pensar que si el Señor Jesús no tuviera dominio propio, yo me pongo a pensar que el Señor hubiese simplemente declarado algo sobre ellos. Así como el Señor declaró sobre la higuera que nunca jamás nadie comería de su fruto y se secó. Yo creo que el Señor tenía tanto poder, o tiene tanto poder, que podría haber dicho, en este instante ustedes perecen y se mueren. Y se mueren. Literalmente se moriría la gente. No tendría él que irse a las manos ni a los insultos. Pero ante tal provocación, al ser que en el cielo solo recibía alabanzas, adoraciones, al ser que los ángeles se postran y lo adoran, vienen un puñado de humanos y le dicen, ningún Dios. Lo que es el diablo en persona. ¡Qué ofensa más grande! Y yo noto al Señor Jesús en una postura de dominio propio. Dice, más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás, hablando de él, echa fuera a Satanás, ¿cómo contra sí mismo está dividido? ¿Cómo pues permanecería su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan? ¿Vuestros hijos? Ahora, el Señor no se agarra a maldecirlos. Más hijos del diablo son ustedes. Vayan a ofender a su abuela. ¿Qué les pasa? Ridículos, ubíquense. Ustedes son unos ignorantes. Él no se agarra. Él tenía todo para humillar, para destruir. Pero le quiero contar que tal poder no puede ser derramado en una persona sin dominio propio. De hecho, le quiero contar que en mi época de cristiano, uno le decía al Señor, porque uno escuchaba eso, ¿no? Uno le decía, Señor, dame una doble unción, una doble porción de la unción del Espíritu Santo. Con los años yo entendí que si uno no puede manejar una unción, ¿para qué voy a manejar doble unción? Eso fue una moda, eso fue una bobada que nos dio a los cristianos. No podíamos manejar con una unción, ahora estamos pidiendo una doble unción. ¿Con base en qué? En la doble unción que tenía Eliseo. Y sabe, y le quiero contar que Eliseo, a pesar de ser un hombre ungido, a pesar de ser un hombre que tenía poder de Dios, a pesar de ser un hombre con muchos atributos, a Eliseo en cierta ocasión le faltó el dominio propio. Permítame ir con usted a Segunda de Reyes, capítulo 22. Acompáñeme por favor a Segunda de Reyes, capítulo 22. ¿Por qué es tan necesario el dominio propio? Usted lo va a entender ahora, a continuación. Escúcheme esto.
Muchas veces yo estoy en la calle y resulta que alguien viene a provocarme. Por alguna circunstancia, por alguna razón, alguien viene a meterse conmigo. ¿Qué ocurriría si yo me salgo de la ropa, me agarro los golpes y en medio de una pelea nos quitamos el tapabocas y todo? Y cualquier persona que me ha visto a través de estas transmisiones va pasando. ¿Sabe? Todo lo que se hizo con la mano se borraría con el codo. Por eso es que el tema de la fama, el tema de que lo conozcan, el tema de llegar y impactar a tanta gente es tan delicado. Dios seguramente quiere usarte y quiere llevarte a otros niveles, pero si todavía peleas en la tienda, todavía pareces que te pagaran por pelear, todavía eres escandalosa, bochinchera, todavía eres calumniador, todavía azotas las cosas, todavía das mal ejemplo, ¿cómo Dios puede ponerte en un lugar de más eminencia? No porque Dios no quiera, sino porque hace falta dominio propio. Ahora, mire, aquí le quiero contar que hay una historia muy interesante acerca de Eliseo, Segunda de Reyes capítulo 2. Acompáñenme por favor. Y aquí Eliseo, yo veo que él pierde el control y hace algo que no tenía que hacer. Yo les prediqué hoy a los jóvenes acerca de nuestra valía, de nuestra imagen. Y me gusta a veces burlarme de mí mismo, entonces le pedí el favor a alguien que me hiciera unas fotos mías, digámoslo, chistosas, unas con pelo, otras sin pelo, etc. Y en una de esas fotos estaba sin nada de pelo, estaba calvo. Entonces la idea era como burlarse de mí mismo para que si alguien se burla de ti no pase nada. Y sabe, Eliseo una vez iba por el campo y Eliseo, según este pasaje, era calvo, no tenía pelo. Y salieron unos muchachos a decirle, calvo sube, calvo sube, calvo sube. Por eso es que uno no debe burlarse de nadie, usted nunca debe burlarse de nadie, porque usted no sabe quién es ese alguien delante del Señor. Y comenzaron a decirle, calvo sube, calvo sube. ¿Por qué le decían calvo sube? Por cómo se fue Elías. Elías ascendió, se fue. Calvo, vete, sube, elévate. Y yo no sé qué le pasó a Eliseo, pero Eliseo perdió el dominio propio. Y Eliseo hace una oración de rabia, de venganza, porque le están diciendo calvo. Yo creo que a nadie le gustaría que le dieran calvo. Y hace una oración y dice que salen dos osos del monte y despedazan a estos muchachos que eran 40. ¿Cuántos se estaban metiendo con el profeta Eliseo? 40. Calvo sube, calvo sube. Pero Eliseo pierde el control, pierde el dominio, se deja provocar, se deja exasperar y hace una oración. Y como es un hombre de Dios, esa oración tiene un poder y de la nada aparecen unos osos y matan a estos muchachos. Entonces, ¿para qué yo le pido poder a Dios si no tengo dominio propio? ¿Para qué yo le pido a Dios discípulos si no tengo dominio propio? ¿Para qué le pido a Dios fama o que me use, que me abra puertas, si lo primero que yo debería hacer en mi vida es pedirle a Dios ¿qué? Dominio propio. ¿Y cómo se tiene el dominio propio? Por el Espíritu Santo y se desarrolla como un músculo a través del ayuno. Terminemos con esta historia que me parece tremenda. Segunda de Reyes capítulo 2. Dice la palabra, versículo 23. Después subió allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, calvo sube, calvo sube. O sea, nunca te burles de nadie. Jamás te rías de nadie. Y dice el versículo 24, y mirando él atrás, los vio, y mire qué cosa tan aterradora, y los maldijo en el nombre de Jehová. Proverbios 18:21 dice que el poder de la vida y de la muerte están ¿en qué? En mi lengua. Y entre más poder y entre más estatus y entre más te haga subir Dios, más tus palabras tendrán peso de gloria.
Por eso es que hay gente que no pasa nada porque no tienen dominio propio. Dios no podrá, es como darle un arma a un niño de 5, de 6, de 7 años. No puede manejarla. Ahora, Eliseo hizo esto una vez. Eliseo hizo unos milagros sorprendentes. De hecho, venía de sanar unas aguas. Pero estos muchachos salieron a burlarse. Calvo sube, calvo vete. Vete, calvo. El tipo los mira y los maldice. ¿Se volvió a pelear con ellos? No. ¿Se volvió y cogió una espada y les dio espadazos? No. Utilizó algo que es mucho peor, o mucho más serio, o mucho más delicado. El poder sobrenatural. Y los maldice. Y dice el mismo versículo 24. Y salieron 2 osos del monte. De la nada. Él dijo que salgan 2 osos. No, los maldijo. Los maldijo. Y salieron 2 osos del monte. Y dice esta palabra. Despedazaron de ellos a 42 muchachos. Un grupo grande. Estos osos salieron de la nada. Y qué muerte tan horrenda. Dice, de allí se fue al Monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. ¡Wow! ¿Qué tan importante es tener dominio propio? Hay personas que en una circunstancia maldicen. ¡Ah, mi vida! Es que este país, es que este COVID, es que esta situación, es que este hogar, es que estos hijos, es que esta iglesia, es que estas ovejas, es que este pastor, es que este trabajo, es que mi salud, es que este cuerpo, es que esta vida que me tocó, esta cara que me tocó. O sea, mire, escúcheme. Nada poderoso podrá ocurrir en una persona que no tiene dominio propio. Dominio propio. La clave para permanecer con una sola persona el resto de tu vida, dominio propio. La clave para no dejarte sobornar cuando llega el dinero turbio, dominio propio. La clave para no dejarte presionar por gente que tomate 1, que tomate 2, que minimizan las cosas, que la cervecita, ¿se llama qué? Dominio propio. ¿Cómo yo desarrollo mi dominio propio? Mis queridos amigos y oyentes, a través del ayuno. Así que la próxima vez que convoquemos un ayuno como este, en un año, no lo desaproveches. Nosotros el año pasado hicimos bautismos en la iglesia. Me acuerdo de ese ejemplo en este momento. Yo dije, es muy difícil llevar a la gente a un río. Entonces compramos una piscina inflable y durante varios domingos yo enseñé que era el verdadero bautismo. Porque no me gusta que la gente haga las cosas por emociones. Y ¿sabe? Hubo 2 tipos de personas. Unos, no lo olvidaré, una pareja que se fue vestida, hermosísimos, y les habíamos dicho, lleven ropa para cambiarse. No, nos queremos bautizar con esta ropa. Y se metieron con todo y su ropa bonita a la piscina inflable. Y hubo gente que le dio honor a ese momento y le dieron honra a ese momento. Pero también, ¿sabe qué? Hubo gente que habían dicho que se iban a bautizar y al final se corrieron. Y después me decían, pastor, ¿y cuándo el otro bautizo? Y yo, cuando Dios diga. ¿Y sabe? Ocurrió hace un año. Yo nunca me imaginé que íbamos a estar encerrados 6 meses. Y ahora que vamos a tener la reapertura, menos vamos a hacer bautismos. No es permitido. O sea, dejaron pasar una gran oportunidad de bautizarse. Recibieron la palabra, la entendieron, la comprendieron. Se hizo rema. ¿Pero qué no tuvieron? Dominio propio para pararse en una palabra que habían dicho, sí, inscríbame que yo me voy a bautizar. La persona sin dominio propio, su palabra no tiene ¿qué? Peso. No tiene peso. Paremos un momento allí. Mañana, si Dios lo permite, seguimos. Amado Dios, gracias. Te damos por tu palabra, porque tu palabra siempre, siempre bendice nuestra vida. Gracias por cada uno de ellos. Gracias. Es honroso para mí estarles predicando a este grupo de personas. Gracias por los que seguirán viendo este video en las próximas semanas, meses y años. Gracias. Y hoy te pedimos, si no tenemos dominio propio, si no lo hemos desarrollado, ayúdame, Señor, a ayunar, porque el ayuno
me ayuda a dominarme a mí mismo, porque es más valioso el que se domina a sí mismo que el que conquista una ciudad. Ayúdame a dominarme, a tener control sobre todo mi ser, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.